Bueno, entonces el tema va a ser las maldiciones generacionales. Están incluidas las maldiciones generacionales. La maldición en sí. Generacionales, de generación en generación. Y es un tema relativamente fuerte, hermanos. Entonces, no quiero que ustedes se hagan a la idea de algo, nada más porque de repente lo voy a leer o lo voy a decir. Lo voy a leer y lo voy a decir porque está escrito. Pero su interpretación, la revelación que venga a ustedes va a venir a través del Espíritu de Dios. Y todos tenemos que llegar al mismo entendimiento. Pero a lo mejor unos llegamos antes, otros llegamos más despuesito, pero la Biblia es palabra de Dios. Y no podemos nosotros descartar algunas cosas y tomar lo que queremos porque se ve padre y lo que se ve muy difícil y que duele el callo, pues eso no, ¿verdad? Porque ¿qué van a decir? No, es palabra de Dios, todo es palabra de Dios y hay cosas difíciles de desmenuzar, ¿verdad? Y de tragar. Bien, quiero comenzar con un versículo que está en Éxodo 20 y sobre todo desde ahorita nos podemos gozar y pasar por lo que vamos a pasar. No sé si esta semana todo o la otra semana, pero sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso no nos lo va a quitar nadie, hermano. Nadie. Amén. Ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, y lo vamos a ver varias veces, la Biblia dice en Gálatas 3:13, que Cristo, el ungido, nos libertó de la maldición de la ley, porque Él fue hecho por nosotros maldición. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra liberados de la maldición de la ley, es una palabra que quiere decir redimidos de la maldición de la ley. Significa que somos libertados de la esclavitud en la que estábamos por medio de un precio que se pagó. Eso significa redimir. Entonces, Cristo, el ungido, y su unción nos liberó de la esclavitud en la que estábamos, pagando un precio Él mismo, haciéndose maldición por nosotros. ¿Verdad? Nosotros lo hicimos maldición, porque fue hecho por nosotros maldición, por causa de nosotros. Pero dice que Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, al ungido, a Jesús, recibimos la salvación. Eso significa el ungido, para salvar, para permitirnos a cada uno de nosotros tener acceso directo al cielo sin ningún estorbo. Nada nos va a estorbar el día que nos vayamos al cielo. Nos vamos a ir derechito. Y existan o no existan, o estén o no estén en ese tiempo los principados y las potestades y los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad que nos describió ahorita en Efesios 6, desde donde gobiernan esos demonios. Nosotros no vamos a ser detenidos por ninguno de ellos. El acceso al cielo va a ser puro semáforo verde, hasta el trono de Dios. Gloria a Dios por eso. Y todo está bañado en la sangre de Jesucristo. Por eso tenemos ese acceso, hermanos. Pero la Biblia también habla en su descripción del ungido y su unción. Entonces, la unción de Jesús, el ungido nos libertó de la maldición, nos da acceso al cielo,
Pero la unción de Jesús que ya está en nosotros, la debemos de utilizar para vencer todo aquello que el enemigo nos está trayendo mientras estemos en la tierra. Esa es la unción del ungido, que ya está en nosotros. Dice 1 de Juan capítulo 2, 2 veces. Ya está en nosotros esa unción. Y la unción es el poder de Dios para hacer todo lo imposible que venga en contra de nosotros y quitar las cargas y pudrir los yugos que el enemigo quiera traer contra nosotros. Es el poder de la unción. Pero necesitamos estar conscientes, hermanos, de que esa unción es muy poderosa, pero en nosotros es frágil. El simple hecho de salirnos del amor de Dios y de caminar a nuestra manera, o de caminar fuera de lo que es la voluntad de Dios, hace que la unción deje de actuar en nosotros. El caminar fuera del amor, caminando fuera del amor de Dios, es imposible que la unción se manifieste en nuestras vidas. Por eso es tan necesario caminar en el amor ante las situaciones que veamos diarias. El precio a pagar es muy alto aquí en la tierra, sin la unción. Sin la unción yo no puedo hacer nada, aunque soy hijo de Dios, pero no puedo hacer absolutamente nada. Si yo no cuido la unción como un bebito, digo, el bebito que traigo en los brazos, un día que alguien me diga algo feo en un estacionamiento, si lo comparo con el bebito, no voy a decir, ay, espérame bebito, y ir a pelearme con la persona. Voy a cuidarlo y a ver cómo le hago con el pie, o yo no sé, le hablo al hermano, o yo no sé, pero el bebito lo voy a traer en los brazos. Entonces la unción es exactamente lo mismo. Nuestras vidas deben de estar en Cristo Jesús, dirigidas a cuidar esa unción en nosotros, porque el no hacerlo, el precio, como les dije, a pagar es muy alto. Yo no quiero vivir sin la manifestación de Dios en mi vida. Y quiero ir a tono con todo lo que se está viendo en el crecimiento de la intensidad de la gloria de Dios en la tierra. Amén. Ok, entonces, la maldición nunca viene sin causa, dice Proverbios 26. Nunca viene sin causa. Siempre hay un motivo por el cual algo desordenado en nuestras vidas está presente. Siempre hay una razón por la cual una maldición está en nuestras vidas. Siempre. La razón no es Dios para enseñarnos nada. La razón es que nosotros no nos hemos alineado en nuestras vidas y hemos sido descuidados o perezosos para aplicar la palabra, o simple y sencillamente ser diligentes en seguir lo que se nos ha enseñado. Y tenemos que estar alertas a esas situaciones y despiertos para decir, hey, esto que vino, ¿por qué está en mí? Señor, o sea, me juzgo delante de ti, sí cometí eso, sí dije esto, Padre, me lo confieso como pecado, anduve caminando fuera de tu camino, pero aquí estoy otra vez. O sea, no duren más que un ratito fuera, pídanle al Espíritu de Dios que identifique al instante las cosas cuando nos salimos por una puerta falsa. Es muy necesario, ¿verdad? Hacer conciencia de que somos nosotros los que permitimos esas cosas. Entonces esa maldición nunca viene sin causa. ¿Ok? 26.2, sí, Proverbios 26.2. Muy bien. Ahora, voy a comenzar con la guía del Señor, porque son varios caminitos, pero voy a comenzar con Éxodo, como les dije, Éxodo 20. Y
la semana que entra les voy a dar una definición correcta de la maldición, porque la Biblia habla acerca de la maldición con 5 o 6 palabras diferentes, sin contar el griego. O sea, la describe de diferentes formas, pero normalmente es una palabra descrita para definir una persona sobre la cual se habla una atadura. Y una vez que se habla esa atadura sobre la persona, un juicio, palabras de mal sobre la persona, normalmente, si no se hace nada al respecto, dura de generación en generación. De generación en generación, los demonios tienen permiso y la autoridad legal para estar molestando a nuestros hijos, a los padres, a los nietos, a los bisnietos. Dice que hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen a Dios. Si nosotros no hacemos nada al respecto, los espíritus van a estar ahí presentes en nuestra casa en diferentes formas, sea de enfermedad, sea de escasez, sea de accidentes, sea de enfermedades, de muchas formas, de abortos, de divorcios. O sea, todo eso, no estoy diciendo que si sucede una vez en alguna situación ya sea una maldición generacional, pero es algo que si sucede en nuestras casas, tenemos que estar alertas y ver desde dónde viene. O si es una situación aislada o ya tiene varias generaciones, como las muertes que sucedieron en la familia Kennedy. Generación tras generación, muertes de hijos, de nietos, de muy jóvenes. Pues claramente se puede establecer como una maldición generacional en la cual se da permiso, hermanos, a las huestes, a los principados, con nuestra boca, por costumbres que hemos vivido desde nuestros abuelitos o de nuestros padres, y hacemos lo mismo. Estamos dando el permiso para que sigan haciendo lo mismo en mi casa, en nuestra situación, trabajo, vida, ¿verdad? Tenemos que estar muy alertas de eso, porque como les dije, si no hacemos nada al respecto, la autoridad establecida atrás viene hasta la 3ª y 4ª generación. Estamos hablando de casi 400 años, porque las generaciones también se describen como 100 años, no nada más como un promedio de 40 y 50. Entonces tenemos que estar alertas de eso. Y recordar esto, una maldición no es que yo le diga a una persona una palabra antisonante, una palabra de 4 letras o una palabra de las palabras antisonantes en México son más largotas, ¿verdad? Duran más. Ay, así. Pero así son. Pero no estamos hablando de que cuando se dice una maldición sea una palabra antisonante. Una maldición es deseo que te mueras. Ojalá y se lo lleve un carro. Que le ocurra un accidente. Se hizo esto conmigo, mándale un rayo, Señor, que caiga sobre su casa y mate a todos, a ver si aprende. Y lo escuchamos de cristianos. No digamos de otras personas. Una maldición es un comentarista en la televisión, sea en Estados Unidos o en México, que diga, si ustedes toman este tipo de pastillas, les va a venir sobre ustedes un cáncer de colon, pero si no lo toman y dejan que suba el colesterol, bueno, pues entonces les va a dar un ataque al corazón. Y las personas de este lado de la televisión lo reciben. Esa es una maldición. Es hablar con autoridad del bien o del mal, algo que no solamente la persona que lo está diciendo lo cree, y a veces no lo creen. Pero las personas que están escuchando lo reciben como algo en autoridad. En el momento que ustedes lo reciben, hermanos,
tiene entonces el poder para cambiar a través de los meses y años, de manera que pueda venir sobre ustedes eso que recibieron en ese tiempo. Conozco situaciones de personas aquí en Eagle Pass que les sucedió eso, que un predicador vino y le dijo a esa persona, Dios dice que te va a venir un cáncer. Y él lo recibió. Y estoy hablando de una persona muy, bueno, no muy conocida, pero conocida aquí en Eagle Pass. Y él lo recibió y le vino el cáncer. Y cuando nosotros fuimos a hablarle acerca de la voluntad de Dios, la persona le dijo, pero dice Dios que vas a salir del cáncer. Entonces cuando nosotros escuchamos eso, fuimos y hablamos con él. Y le dijimos lo que la palabra de Dios dice. Y Dios nunca va a usar su palabra para decirte, va a venir sobre ti esto y esto y esto. Ahora, el problema sucedió cuando la persona lo recibió, le vino el cáncer, pero no le dieron la salida a eso. Y cuando nosotros fuimos a presentarle eso de la voluntad de Dios, él prefirió creer que venía de Dios y que la solución que le presentábamos no era lo que él quería recibir en ese momento. No lo recibió. Y se murió, hermanos. Se fue con el Señor, pero se murió. Entonces, el que sea un hombre o mujer de Dios que hable algo sobre sus vidas, ustedes no lo tienen por qué recibir. Aunque les diga, hermano, venga para acá, quiero decirle una cosa de parte de Dios. Usted va a sufrir esto y esto y esto. Espérame, o sea, ¿dónde dice en la Biblia eso? ¿O quién te está diciendo eso? Porque a mí no me lo está diciendo. Y si me vas a decir eso, bueno, dime cómo dice Dios que voy a salir. Porque lo recibo, pero luego no recibo la palabra de cómo salir de eso. Y el que no sabe cómo salir, es muy fácil recibirla, pero salir de eso. Entonces, se los digo para que ustedes estén alertas, no solamente desde los púlpitos, que se predica mucho de eso, hermanos, sino también cuando estén en su casa y prendan la televisión, escojan lo que necesitan ver. Si no les gustan, háblenle. Hay unos anuncios cuando llego a ver que estoy viendo un programa y que dicen, Jingles is here. Yo ni siquiera sabía qué era eso. Y luego muestran las fotos ahí y que si los que hacen esto les va a venir esto y les va a venir lo otro. No, a mí no me va a venir eso. En el nombre de Jesús no lo recibo. O cuando viene alguien a adivinar las cartas, le bajo el volumen o le cambio de canal. O sea, yo soy el que decido permitir eso en mi casa o no permitirlo. Entonces necesitan estar alertas para poderse defender de esas situaciones. No son nada más palabras. Recuerden que las palabras son cápsulas de información con autoridad. Están enmarcadas, pero llevan una autoridad. Las palabras, puedo yo agarrar el teléfono y hablar con una persona del otro lado de la tierra, en un país lejano, y decirle algunas palabras, y esas solas palabras pueden causarle en un futuro la muerte o darle vida. Ese poder tiene las palabras que Dios le dio al hombre, le dio la autoridad. Entonces de aquí se deriva la bendición y la maldición. Bendición también, recibir el poder de Dios para prosperar. Maldición es ese mismo poder usarlo para mal hacer. Y significa twist, torcer. De ahí viene la raíz de la palabra.
¿Cuál es lo torcido de la bendición? La maldición. ¿Cuál es lo torcido de la salud? La enfermedad. Pues cuando yo presento eso con la intención equivocada, estoy maldiciendo, pero también estoy con las palabras liberando la autoridad para que suceda eso en la otra persona. Eso es una maldición. Entonces, no se fijen tanto cuando escuchen ustedes la palabra antisonantes que alguien pueda decir. No se oyen bonito, pero no tienen el efecto de una maldición. Entonces, estén alertas cuando alguien hable algo que de alguna manera puede afectar a su casa, a sus vidas, a sus carros, a lo que sea, hermanos. Y sean prontos para sacar la espada del Espíritu y decir, no, en mi casa no. Aquí vive Jesucristo, aquí está la vida, la palabra de Dios es vida a los que las oímos y yo la escucho, la palabra de Dios diario, y es medicina para mi cuerpo, de manera que no necesito tu medicina, sino la medicina de la palabra de Dios. Y esa no me cuesta nada, no tiene efectos secundarios y siempre me sanan. Así que, bye, y le quitan. Defiéndanse, hermanos, de todas esas cosas. Son más reales de lo que nosotros hemos sido enseñados y acostumbrados a. ¿Ok? Muy bien. Todo esto es para decirles de Éxodo 20 lo siguiente. Dice, dentro de los 10 mandamientos que Dios dio en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, en el Nuevo Testamento nos dio un solo mandamiento que cubre todos. ¿Verdad? Jesús lo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado a ustedes, que améis a los hermanos como yo los he amado a ustedes. Ese solo mandamiento cubre multitud de pecados y si lo cumplimos y caminamos en el amor, todos los demás son cumplidos esos códigos de conducta. No que por ellos vivamos, entremos al cielo, perdón, porque no es por eso, pero son códigos de conducta que están vigentes en este tiempo y haciendo esas cosas hay vida para nosotros. ¿Verdad? Ok. Entonces dice el versículo 4. Dios está dando el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y luego, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La imagen que yo tengo que hacerme, la dice Colosenses, que Jesucristo es la imagen del Dios vivo. Y cuando yo traigo la palabra de Dios y la presento en mi vida, dice que es como un espejo en el cual yo me veo. Pero si me retiro y me volteo y me voy, después me olvido al poco tiempo cómo son mis facciones. Pero cuando me vea en el espejo de la palabra de Dios, tengo que estar declarando la palabra y tratando de conformarme a la imagen de Jesucristo. Con cada palabra que yo adapto a mi vida, me voy pareciendo más a Jesús, más a Dios. Cada vez que yo digo, yo no me dejo mover por las circunstancias, yo vivo por mi fe. Y yo le digo a esa montaña, quítate y échate en la mar. Escasez, quítate y échate en la mar. Y no dudo en mi corazón, sino creo que lo que estoy diciendo me será hecho. Cada vez que yo hago eso, hermanos, me estoy conformando más a la naturaleza y al corazón de Dios. Me estoy haciendo conforme al corazón de Dios. Igualito a Dios, sin tener que mirarme en el espejo y decir, a ver, Jesucristo tendrá esta arruguita aquí, o es de ojo verde y yo lo tengo cafés, o X. No necesito saber cómo es Él, porque una vez que lo viva por dentro, la expresión externa se va a dar y voy a ser igualito que Él. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios es la forma en la que nosotros
podemos buscar esa imagen de Dios. Ahora dice, en 5, no te inclinarás a esas imágenes, a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Fuerte no existe en el hebreo. Digo, no viene esa palabra, viene celoso, nada más. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, ahora, antes de terminar con este versículo, quiero ir, ahí pongan su mano, quiero ir al Salmo 115, y en el Salmo 115, por eso que dice este versículo, en el Salmo 115 nos muestra por qué Dios no quiere que nos hagamos imagen de ninguna cosa, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas, ni en ningún lugar. ¿Por qué es que Dios nos está diciendo eso? Y el Salmo 115 lo describe a la perfección. Se los voy a leer de corridito desde el versículo 3 en adelante. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos, los que se hicieron ídolos de alguna forma de lo que había en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces Dios está dando esta instrucción detallada acerca de los ídolos que los hombres hacen, de las imágenes, de las esculturas, porque quiere que nos demos cuenta que ese tipo de creaciones tienen todo lo que la apariencia externa de un hombre, pero ninguno de sus sentidos trabaja, ni te pueden hablar tampoco. Entonces dice, no te hagas semejantes a ellos, porque ellos no pueden oler, ni ver, ni gustar, ni nada, pero los que los hacen son semejantes a ellos, porque así se los imaginan. Entonces, volviendo a Éxodo 20, dice, no te inclinarás a ellas, a esas imágenes, ya sabemos ahora por qué, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, si ustedes se fijan, la palabra es muy exacta y la está hablando Dios, pero la dirige Dios derechito a la maldad, no a los ídolos. Porque los ídolos no escuchan, no oyen, no huelen, no gustan, no palpan, no pueden caminar. Pero aquí nos está describiendo a quién está dirigido este mandamiento. Que visito, y la palabra visito es que estoy en contra de, esa es una definición muy correcta, dice porque yo soy Jehová fuerte, celoso, que visito o estoy en contra de la maldad que hay en los padres sobre los hijos. Es muy diferente a lo que la religión dice. La religión nos explica y nos detalla y nos describe que Dios visita la maldad de esos papás y que se va de generación en generación sobre los hijos, visitándole y dándoles golpes a todos los que un día decidieron adorar a un palo o a un árbol. Y no es lo que está diciendo. La palabra nos está diciendo aquí que Dios está en contra de la maldad que una vez estableció en algunos padres sobre los hijos. La maldad,
visita la maldad. ¿Y la maldad de dónde proviene? Del enemigo, de las huestes, de los principados, de estos, de los otros que tienen autoridad para estar en la casa nuestra, si nosotros lo permitimos, o lo declaramos, o viene desde no sé dónde, y nunca hemos hecho nada al respecto. Ahí está. Y dura de 3 a 4 generaciones de los que aborrecen a Dios. Pero Dios viene a visitar esa maldad porque no quiere que esté y que pase de los padres a los hijos de generación en generación. Esa es la intención del corazón de Dios. Pero las personas que reciben esa maldad o que deciden hacer eso y no quieren cambiar, van a llevar el resultado del juicio de Dios sobre esa maldad. Es muy diferente. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, todavía no decidan nada hasta que no terminemos con el estudio. Ustedes pueden, a través de la consulta con el Espíritu de Dios, llegar a su propia conclusión e ir cambiando lo que necesiten cambiar. Bien, ahora, vamos a Romanos, y aquí me voy a ir a Romanos, me iba a ir a Deuteronomio 27, pero ahorita regresamos ahí. Me voy a ir a Romanos 4. O sea, esa maldad que hay en la casa tiene autoridad para hacer muchas cosas que, aunque el diablo no tiene poder, pero tiene autoridad para que el uso de nuestras palabras, que tienen poder, porque tenemos un cuerpo, usarlas en contra de nosotros y manifestar lo que estamos declarando. Y tiene practicando esto mínimo 6,000 años. Así que tiene un poquito más de experiencia que nosotros. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, por eso nos podemos defender también de las acechanzas del diablo. Bien, Romanos capítulo 1, vamos, ¿qué mandé? Ok, no, Romanos capítulo 1, perdón. Vamos a atar y a unir el versículo de Éxodo 20 con lo que está sucediendo aquí en Romanos capítulo 1. Ok. Voy a leerles desde el versículo 17 de Romanos 1. Dice, porque en el Evangelio, en las buenas nuevas de Dios, la justicia de Dios, su forma de hacer las cosas, se revela por fe. Ya hemos visto que el hombre, el justo por la fe vivirá, y hemos visto que sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios da una medida de fe a todos nosotros. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Yo no solamente debo de creer la palabra de Dios, sino que tengo que ponerla por práctica en situaciones difíciles de hacer para que pueda venir la fe. Ante cuestiones adversas, decido poner por obra la fe para que pueda manifestarse lo que Dios dice en mi vida. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No necesitamos mucho ver el mundo en diferentes partes a través de la televisión, de los libros, de las criaturas que hay, de todo lo que existe, para saber que una forma mucho más inteligente que nosotros fue el que tuvo que haber hecho todo lo que hay.
porque por el azar, por la evolución, estas cosas no pueden suceder. Es imposible. Ahora, si yo creo que soy descendiente del chango, pues nunca ha dado el brinco, los genes del chango al hombre. Se parecen los genes en el 90 y tantos %, pero no pueden dar el brinco al hombre. Los changos siguen siendo changos y changos y changos y changos. Me imagino yo que por eso muchos van a visitar a sus parientes al zoológico. No sé, pero, o sea, yo nunca he visto un chango convertirse en un hombre. Pero las cosas manifiestas de Dios, sus maravillas, lo que hace, el detalle de unos copos de nieve, que no hay uno solo igual, todos son diferentes. O sea, las maravillas de Dios que vemos manifiestas, dice que Dios se las manifestó y las cosas invisibles de Él son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa los que no creen en Dios. Pues habiendo conocido a Dios, 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entre más practican el mal, entre más deciden rebelarse contra la palabra de Dios, el corazón de ellos y la mente, el cerebro de ellos se va cauterizando, se va entenebreciendo, llenando de tinieblas, de manera que ya no pueden pensar nada de lo bueno, nada de Dios, sino todo lo que va contrario a Él. Ahora, por esta razón, dice la palabra, profesando ser sabios, se hicieron necios, queriendo darse a entender, querer jactarse y decir, yo sé mucho de esto y tengo mucha información y conozco el nombre de cada una de las estrellas que hay en la Vía Láctea y los nombres rembombantes y todo eso. Están llenos de información, pero no tienen sabiduría de Dios. Y la información es una cantidad de palabras que si no son utilizadas correctamente, pues no pasan a ser diferentes a un libro que está lleno de palabras. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptibles. Un día, alguien, como dice en Génesis 4:25, creo, el último versículo del capítulo 4, dice que los hombres comenzaron a profanar el nombre de Dios. Ahí fue el inicio. Comenzaron a utilizar el nombre de Dios para mal y a blasfemarlo y a decir cosas horribles. Y comenzaron a alejarse de Dios. De manera que comenzaron a ver el árbol un árbol y decían, oye, qué árbol tan bonito y tan grueso, ¿de dónde sacará esa fuerza? Y el Dios árbol, o el Dios fuego, o el Dios este, o el Dios otro. Comenzaron a hacerse sus propios dioses. Y la Biblia nos detalla cómo fue progresando el hombre y cayendo de mal en peor. Primero cambiaron la semejanza y la imagen en hombre corruptible. ¿Ok? A un hombre ¿se acuerdan de Nimrod? Lo hicieron rey y lo hicieron el máximo jerarca de Babel y de Nínive y de una bola de ciudades y él contrataba almas, era cazador de almas para él mismo, para que lo adoraran. Y luego, después de hombre corruptible, se hicieron una imagen de aves, se fueron, ¿cómo se dice? Degenerando. De un hombre, ahora la imagen de un Dios en una ave, y luego en un cuadrúpedo de 4 patas, y luego en reptiles, la serpiente, la más aborrecida de todos los animales. Por lo cual, en el versículo 24, también Dios los entregó a la inmundicia
concupiscencia de sus corazones. Y la palabra entregó es la palabra yield, ceder el paso. O sea, ellos llegaron y dijeron, este es mi Dios, y Dios les cedió el paso. Los entregó, los dejó que tomaran su propio camino. Y cada camino del mal fue entenebreciendo más su negro corazón. De modo, degenerándose las personas. Fíjense lo que sucede, porque estamos atándolo con Éxodo 20. Estamos hablando de la idolatría, cuando se ponen los ojos en algo más, y adorar y venerar, no es gran diferencia. Es lo mismo, estamos poniendo nuestros ojos en alguien que nos puede contestar algo. Y yo puedo pedirle un favor a mis hermanos, o a mi hermana Mine, o a mi hermana Ginny. O sea, les puedo pedir un favor, y con mucho gusto yo estoy seguro que me lo van a hacer. Pero nunca voy a decir, mi diosa Mine, ella me suple todo. ¿Verdad? Bueno, de una persona comenzaron a cambiar a aves. El pájaro caripocátero, o cómo se le dice, no, es mi Dios. Y luego el elefante, la trompa de tener algo muy bueno, es mi Dios. Y luego en la anaconda, está tan grande la anaconda que, no hombre, se fueron degenerando y se fueron degenerando, de manera que la Éxodo 20, cuando dice y que habla acerca de la idolatría, lo está describiendo en Romanos 1 y está detallando las consecuencias de la degeneración. ¿Ok? Entonces, pongan atención. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, les cedió el paso, en los deseos prohibidos de sus corazones. Las concupiscencias de sus corazones son los deseos por lo prohibido, el deseo que alguien tiene por algo prohibido. La perversidad, la sexualidad, lo que sea. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es lo que sucede después de que alguien escoge tener un Dios que no huele, ni piensa, ni puede hablar, que lo cambia por el verdadero Dios. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, aquí está, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Me encanta cuando Pablo hace un alto y dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, pero Dios es bendito por los siglos. 26. Por esto Dios los cedió, les dio el paso a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y las lesbianas es uno de esos grupos. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La homosexualidad, ahí está descrita también. ¿Ven cómo es consecuencia de la idolatría? Ahora ustedes me pueden decir, bueno, ¿se nace o se hace? Bueno, definitivamente vemos cómo se hacen muchos de ellos. Pero yo no descarto en ninguna manera el hecho de que las impresiones de algunos ídolos
son tan fuertes sobre las personas. ¿Se acuerdan del rebaño de Jacob y cómo venían las ovejas y a beber todos los días agua al mismo lugar? Y luego el ángel enviado por Dios le dijo, pela los palos esos blancos y ponlos ahí donde vienen a tomar agua. Y vinieron otra vez, y cuando vinieron a tomar agua, la impresión que entró por sus ojos fue tan grande que cambió el genoma de los animales, que cambió el genotipo, los genes fueron cambiados al grado de que animales de un solo color comenzaron a dar animales moteados por la impresión que estaban recibiendo. Que es una forma muy poderosa para que cada uno de ustedes, las mujeres y los hombres también tenemos mucha autoridad al respecto, pero cuando una de las mujeres queda embarazada, diga, mis hijos son perfectos, mis hijos son hermosos, mis hijos son, y comiencen a hablar lo que quieren ver sobre sus hijos, porque son palabras que están modificando los genes de las personas y esos genes están susceptibles a cambio por el poder de la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Esto viene de parte de Dios. Muy bien. Entonces, ¿nacen? Sí, también pueden nacer así. Y la prueba está en niños y niñas que nacen con órganos de los dos. Eso es una aberración. Y desde chiquitos ya tienen esa tendencia. Porque los espíritus que están ahí, o los que se hablaron sobre el vientre de una mujer encinta, y los temas que se estaban tratando eran acerca de, por ejemplo, la homosexualidad, y cómo dentro de tantas familias sale uno cada tantos, y cómo esto y lo otro, y las personas que tenían ese bebito adentro lo comenzaron a recibir. Y la producción, cuando lleguemos al tema de la mente, hermanos, van a entender ustedes muchas cosas. Pero en el momento que nosotros damos cabida a un pensamiento y le permitimos hacer nido, comienzan a liberar sustancias en todo el cuerpo y tienen un efecto de ida y vuelta. Y están produciendo esas sustancias y esas hormonas por todo nuestro cuerpo, buenas o malas, tóxicas o saludables. Entonces, cuando alguien comienza a hablar este tipo de temas sobre personas que están embarazadas, mucho del resultado de lo que ustedes ven en estos tiempos de homosexualismo o lesbianismo están atados directamente a ese tipo de tiempo de las personas. Y como vienen de generación en generación, de familia en familia, comienzan a manifestarse más frecuente en ciertas familias, porque hay familias que lo reciben todo. Y que lo pasan a los hijos, y los hijos lo siguen hablando, y la misma autoridad, y los mismos demonios se siguen manifestando, y todos se parecen. ¿No se han dado cuenta ustedes, hablando del homosexualismo y del lesbianismo, no se han fijado como las personas, aunque sean de diferentes naciones y de diferentes rasgos, todas se parecen entre sí? Son los mismos demonios. Bueno, pero no digas eso porque ¿qué van a pensar? Pero esa es la raíz, hermano, de todas estas cosas, la idolatría. Pero no solamente, fue un ejemplo, pero no solamente se manifiesta en ese tipo de manifestaciones. Vamos a seguir leyendo. 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los cedió, los entregó a una mente reprobada. ¿Tú escoges hacer eso? Adelante, con tu mente y tus cochinadas en la mente y haciendo, tienes libre acceso. Dios siempre va a estar visitando y tratando de hacerte regresar, pero tú decides tomar ese camino y cuando llegues a
a esa calle donde está el sign de yield, vas a tener paso, o vas a ceder el paso, o vas a tener el paso libre. Tú decides. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando esas personas que decidieron honrar a esos ídolos, están atestados, llenos, de toda injusticia. Fíjense el acompañamiento de la idolatría. Fornicación, de toda perversidad, de toda avaricia. Ahora también el deseo de tener cosas es parte de la idolatría. De toda maldad, llenos de envidia. Es que el hermano recibió eso, pero yo ¿por qué no? Si yo tengo más años siendo cristiano que él. Esa es envidia. Y su raíz viene de la idolatría también. No solamente del dinero, porque el dinero puede ser parte de esa idolatría. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? Estas cosas, o sea, son el resultado de ese jueguito, de querer de alguna manera jugar a la religión, o tener un Dios dinero, o tener un Dios carro, o tener Dios una imagen, y no por celo religioso, no querer tratar con lo que la palabra de Dios está diciendo y hacer caso omiso. El resultado, hermanos, no nada más son los afectados son ustedes o las personas que los practican, sino sus generaciones en generaciones. Le estoy pasando a mis nietos la homosexualidad y el lesbianismo. Se los estoy dando sutilmente, ahí te va. Y no estoy haciendo yo nada. Ahí te va, yo te lo voy a dar. Tú espérate cuando nazcas. Es horrible eso. Entonces tenemos que tener más cuidado con todas esas cosas. Bien, con esto, o sea, quería unir esas dos cosas para que ustedes sepan de dónde viene el homosexualismo y que si se pueden hacer o ser, las dos cosas se puede hacer. ¿Ok? Ahora, con esto termino esta sesión, que la continuamos la semana que entra. Y es en Deuteronomio 27, Dios se los hizo muy claro a los israelitas y tomó de las 12 tribus, tomó me imagino yo, aquí va a decir, déjenme ver, a 6. Tomó a 6, dice en el versículo 11, 27:11, dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, pues estaba hablando del tiempo que entraran a la tierra prometida, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, y les dio los nombres de 6 de las tribus, ahí están. Y en el 13, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, y les dio 6 nombres, los otros 6 nombres de las otras 6 tribus. Es decir, Dios le habló a 6 príncipes de las tribus y los puso, como ustedes lo pueden ver aquí, esta es la ciudad de Siquem, que está en Samaria, donde se estableció el reinado
de Efraín, de las 10 tribus de Israel, del norte de Israel. Ahí tenían su ciudad base, donde ponían ídolos y no tenían que subir a Jerusalén. Y en medio, este Shechem está en medio de 2 montes, que es el monte Gerizim a la izquierda y el monte Ebal a la derecha. Entonces Dios tomó a 6 de las tribus y los puso, los primeros dice en el monte Gerizim, aquí se me ponen en esta ladera. Y luego tomó a los otros 6 y los puso de este otro lado, en la ladera del monte Ebal. Y les dijo lo siguiente, les dice, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y les pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. 16. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces les dio 12 maldiciones diferentes. Pero yo quiero que ustedes comiencen a tener otra mentalidad con respecto a esto, con respecto a la maldición. Porque las maldiciones, las bendiciones y las maldiciones están escritas en Deuteronomio 28, a la vuelta del capítulo ese. Y la perfecta voluntad de Dios está dada en la ley, cosa que ellos no podían cumplir. Lo trataron por 3.500 años, no pudieron. Y el no hacer la bendición, las leyes que estaban descritas, trae como consecuencia los juicios de Dios. Lo contrario a la bendición es la maldición. Si yo decido hacer las cosas de Dios, voy a tener lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Muy claramente lo describe. Todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de los cielos, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios da lo perfecto. Pero si yo escojo no hacer la voluntad de Dios y no recibir la voluntad que Dios me está entregando gratis, entonces voy a caer sobre los efectos de la maldición. Pero se los voy a aclarar desde ahorita. Dios no es bipolar. Dios no utiliza un día la bendición y luego por tus acciones malas utiliza la maldición otro día para cambiar la autoridad sobre algo que dijo. En Dios no puede ser hallado el mal, ni Él tienta a nadie con el mal. Eso ya está establecido en nosotros. Entonces Dios no usa la maldición para maldecir algo y decir, ándele, ahí le va. Lo que sucede, hermanos, es que cuando Dios pronuncia la bendición, lo opuesto es la maldición. Pero Dios utiliza la bendición para ponerle un alto al avance de la maldición en contra de ustedes. ¿Cuál era la voluntad de Dios? En el primer versículo donde dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen o fundición. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la bendición. Tú tienes a Dios, nunca vas a ver esta maldición. Pero si no la haces, el poder de la bendición va a ser, de la autoridad en la palabra, va a ser que exactamente lo contrario suceda en tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto al padre y a la madre? Que los honres. Pero si tú no decides hacer eso, exactamente lo contrario va a suceder en tu vida. No es que Dios te lo esté dando, es que eso no es de Dios. El poder de la bendición trae como causa que la maldición sea detenida. Ese es el propósito. Jesús vino a deshacer las obras del enemigo, a ponerlas por evidencia y a darles en la torre. No solamente las mostró, sino que les puso el pie arriba y dijo, esta es la bendición de Dios y bajo esto
hay milagros, y hay manifestaciones, y hay señales. Pero bajo esto otro, cuando Jesús le dijo a la higuera, nunca más produzca fruto, dice la Biblia que la maldijo. Pero en realidad estaba hablando la bendición que recibió de Dios, porque Dios le decía qué hablar y qué decir. Todo lo que él dijo venía del Padre. Cuando él habló, habló la voluntad de Dios. Y Dios no usa la maldad. Utilizó la bendición para decirle a esa higuera que no quería producir fruto, haciendo referencia también a Israel, nunca más se produzca en ti. Pero utilizó la autoridad de la bendición para detener la maldición, para que no volviera a avanzar esa maldición. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ustedes lo moderen, lo mastiquen hasta la semana que entra, y la semana que entra vamos a tratar con, ¿maldice Dios? ¿Utiliza Dios a hombres, a representantes de Él para maldecir? Porque es la enseñanza que se ha estado dando en muchas iglesias. Y yo tengo las predicaciones esas. Cuando yo las oí, se me hizo fabuloso, pero después Dios trató conmigo. Me dijo, ¿tú crees que yo soy esa persona que están describiendo? Y son predicaciones muy famosas que no estoy yo diciendo que no son usados por Dios, pero mi trabajo es desmenuzar la palabra de Dios y separar la naturaleza de Dios de la naturaleza del diablo. Y cada vez que alguien venga y diga, Dios maldice, me está diciendo que tiene dos naturalezas. Una de hacer el mal cuando Él quiera y otra de hacer el bien cuando Él quiera. Y eso no es así, hermanos. Entonces lo vemos la semana que entra en el nombre de Jesús seguimos con el tema. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendice.